Ya. Hola a todos, bienvenidos al curso de Dinámica Clásica. Esta es la clase 21, nos quedan poquitas. Y en la clase de hoy vamos a ver, vamos a analizar técnicas que se usan para resolver las ecuaciones de movimiento o para resolver las ecuaciones de, por ejemplo, en medios continuos. Cuando agarramos Lagrangiano, encontramos las ecuaciones de Euler-Lagrange, que son las ecuaciones de movimiento, y paramos con medio ecuaciones de movimiento, que son en este caso muy similares a la ecuación de onda, pero nos vamos a ir generalizando un poquito más. Y entonces, uno de los métodos que se ve, por ejemplo, en mecánica cuántica o en cursos de métodos matemáticos, es que, o que hemos hecho también en este curso, es la expansión en autofunciones. O sea, cuando nosotros tenemos nuestra ecuación, ecuación diferencial parcial, por ejemplo, la ecuación de la onda, que son con segundas derivadas en el tiempo y segundas derivadas espaciales, nosotros sabemos que por el método de separación de variables podemos escribir que la solución general de nuestro problema depende de una función que depende del tiempo y una expansión en funciones que dependen del espacio, donde usualmente la parte espacial y la parte temporal están conectadas a través de la frecuencia o el número de ondas debido a a que ambas son parte de la misma ecuación diferencial. Entonces, en este caso, nosotros cuando en su momento habíamos resuelto el problema de una cuerda o habíamos visto cómo se expresaban las soluciones de la cuerda con los bordes fijos, nosotros nos damos cuenta que las condiciones de borde nos implican que el número de autofunciones o funciones que son naturales a la parte espacial se vuelve discreta. Aparece, depende de n. N pi x partido por n en el caso de la cuerda. Eso implica dos cosas. Primero, que las condiciones de borde nos obligan a tener un número finito de soluciones, de autofunciones, pero si tenemos condiciones de borde distintas de estas, podríamos tener que las soluciones van a cambiar y la discretización puede ser continua, si es que no existen condiciones de borde, o pueden ser discretas dependiendo de esta. No necesariamente tiene que ser n pi x partido por L. Eso solamente vale cuando tenemos las condiciones de borde de este estilo. Bien, entonces... De aquí uno puede pasar a una parte un poco más teórica, estricta, matemáticamente hablando, que es el hecho de que cuando tenemos una solución, o sea, por lo menos la solución de la parte espacial de nuestra ecuación diferencial a través de la separación de variables, nosotros nos damos cuenta que encontramos una familia de funciones. Y eso va a valer no solo para la ecuación de onda, va a valer para todas las ecuaciones diferenciales que aparecen en el ARFQUEM, por decirlo así, la ecuación de Bessel, la ecuación de Laplace, de los polinomios de Chebyshev, del polinomio de Lagrange, etcétera, 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 con todas las funciones especiales que existan, que es el hecho de que, por un lado, las funciones especiales, que en este caso son soluciones de la ecuación diferencial, cumplen dos condiciones. Una, que son un set de funciones ortonormales. Eso quiere decir que son, si yo las integro sobre el dominio de espacial, pesado por la densidad de nuestra cuerda, nos van a dar deltas de Kronecker, en el sentido que la única forma de que nos dé uno la función es que sea pesada contra ella misma, o sea que aquí tengamos m y m, nos va a dar un uno, y si m es distinto de n, nos va a dar cero. Pero usualmente también no se comenta mucho, pero las funciones que forman una base ortonormal también tienen que satisfacer otra relación que se llama la relación de completitud. Eso quiere decir que cuando nosotros sumamos sobre todos los modos normales a distintas posiciones, esto nos va a introducir una delta de Dirac. Eso, la relación de completitud y la relación de ortonormalidad son relaciones necesarias si nosotros queremos poder expresar cualquier función como una combinación lineal de funciones. Usualmente, para encontrar la combinación lineal, asumimos, o sea, existe la relación de ortonormalidad y con esa podemos encontrar los coeficientes que acompañan a la expansión, estos coeficientes que están acá. Pero formalmente hablando, nosotros también necesitamos la relación de completitud para poder asegurar la convergencia y las propiedades que deben tener el espacio de funciones o el espacio de Hilbert que están siendo definidas por estas autofunciones, que son las partes, las soluciones de la parte espacial de la ecuación diferencial.
¿Qué más? Con estas dos también, si es que quisiéramos, no lo vamos a ver aquí en el curso, nos pueden ayudar a definir lo que son las funciones de Green de la ecuación diferencial, que es la respuesta que tiene la ecuación diferencial ante una fuente puntual. O sea, si en vez de esto, en vez de un cero, este fuese una delta z, por ejemplo, menos x, nosotros podríamos encontrar la respuesta general de la ecuación diferencial y nos podría ayudar a resolver cualquier problema donde tengamos una distribución de fuentes. Para eso necesitamos estas relaciones. Muy bien. Entonces, ¿qué otra cosa importante cuando hablamos de las expansiones en autofunciones? Es lo que les comentaba recién. Las propiedades anteriores nos van a permitir poder encontrar que cualquier función, la función f de x, se puede aproximar tomando, cuando n va a infinito, de la expansión en los distintos modos, en las distintas funciones especiales de nuestra base. O sea, eso quiere decir que el hecho de que formen una base ortonormal y que formen una relación, un set completo de funciones, nos permite poder decir que vamos a poder tener un n lo suficientemente grande, el cual nos permite aproximar de buena forma la función original a la cual estamos expandiendo. Y eso en principio nos da distintas propiedades, en este caso en especial que los coeficientes c sub n, en esta expansión, cuando estamos usando las exponenciales complejas para hacer la expansión, obtenemos que los c sub n son básicamente formas de las transformadas de Fourier. Entonces, simplemente aquí estamos contando cosas generales. Bien. Ups, se nos van a acabar los 10 minutos de... No me tienen que decir nada, ya sé mi misión. Lo mejor es que terminamos. No, si ya, ya quedé. todo- hasta la clase 23. Ya, entonces, entonces todo esto, esta parte matemática que les estoy comentando, de que son propiedades que ustedes ya han visto en muchos de los cursos, porque si recordarán bien lo que estamos viendo como expansión en autofunciones, lo han visto ya sea en mecánica cuántica, como los autoestados de Hamiltoniano, en teoría electromagnética o electrodinámica, como soluciones para la ecuación de Laplace o ecuación de Poisson o Helmholtz. También lo han visto en mecánica, en vibraciones y ondas, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que es uno de los métodos súper útiles para resolver un problema. Pero eh, no todos los problemas se pueden resolver con autofunciones, o por lo menos no podemos resolverla a la primera, porque necesitaríamos poder resolver la ecuación diferencial si es que la queremos realmente, si queremos resolver el problema con autofunciones, necesitamos encontrar las autofunciones. Y eso usualmente no es posible en todo tipo de ecuación diferencial. O sea, hay algunas que ya están tabuladas, que gente en el siglo XVIII se dio el trabajo y encontró las soluciones para la ecuación que les permitió encontrar los modos de seno y coseno, los modos de Fourier, los modos de Bessel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cualquier otra ecuación diferencial que varíe un poquito nos va a complicar la vida. Entonces, para eso, como queremos complicarnos la vida, vamos a analizar ahora un caso más general de la ecuación de la cuerda, que se conoce como la ecuación general de la cuerda. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa si nosotros tenemos una cuerda y aparte de tener su densidad y su tensión, existe una fuerza de restauración? ¿Qué quiere decir eso? Que existe una fuerza que que quiere, aparte de la tensión, obligar a la cuerda a estar en su posición de equilibrio, en su posición completamente recta en horizontal. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, nosotros podríamos pensarlo de la siguiente forma. Si nosotros tenemos nuestra densidad lagrangiana, que es la parte cinética más la parte cinética ya la hemos conocido, que es un medio de la densidad por la segunda derivada parcial, o sea, por la derivada parcial al cuadrado de la perturbación de la función u, y la parte de energía potencial o la densidad de energía potencial, que es la tensión, un medio de la tensión por la derivada parcial de U con respecto a X al cuadrado, que eso sería el típico término de tensión. Ahora le vamos a agregar este potencial extra, que es el potencial de restauración, que es una función V partido por 2 por U cuadrado. ¿Qué de importante va a tener ese U cuadrado? Lo vamos a ir viendo a continuación. Primero que nada, si nosotros agarramos nuestra ecuación, nuestro lagrangiano, que es el que tenemos acá, que les había mostrado recién,
sigma medios de U de t al cuadrado menos tau medios de U a de x al cuadrado. Y tenemos un menos V medios de U al cuadrado. Si nosotros calculamos las ecuaciones de Euler-Lagrange de este objeto, de estos dos objetos, nosotros obtenemos la ecuación de onda. O sea, si nosotros hacemos Euler-Lagrange, por un lado obtenemos sigma de U a de t medio, 2, menos tau de U a de x, la segunda derivada de U con respecto a x, pero tenemos este otro término que es el nuevo que aparece, que tendríamos que agregarlo a nuestra ecuación de Euler-Lagrange. ¿Y se acuerdan? Euler-Lagrange en este caso era de a de t por la derivada parcial de L de U punto menos, o sea, más d a de x de L a de U prima, perdón, no, prima, más, o sea, menos dl a de u, ¿ya? Igual a cero. Eso sería el término completo de las ecuaciones de Euler-Lagrange para un medio continuo. Entonces, este término que está acá, que depende de u al cuadrado, está relacionado con este término que está acá, con la derivada parcial con respecto a u. Y básicamente nos daría, en este caso, si es que no me equivoco con los signos, nos daría v por, tal vez con un signo más, tucu, 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 por u igual a cero. Y esa sería nuestra ecuación diferencial que queremos resolver. Entonces, si no me equivoco en los signos, bueno, digamos que esta que está acá, eh, tiene esta pinta. Digamos, si tau es constante, tau sale fuera y nos queda la segunda derivada. ¿Ya? Esto que está acá, los que la han visto en electromagnetismo la podrían identificar con la ecuación de Helmholtz de onda electromagnética. Los que han visto algo de partículas, se parece mucho a la ecuación de Klein-Gordon, que también nace en parte de entender cómo funciona una ecuación tipo Schrödinger cuando se va al límite relativista. Pero nosotros la estamos analizando como una cuerda. Entonces, digamos, simplemente el hecho de que hayamos puesto este potencial que es de restauración, que se hace más grande dependiendo del valor de U. Entonces quiere estar, el mínimo del potencial es cuando U igual a cero. Entonces quiere volver al cero. Lo vemos desde el punto de vista de esta ecuación diferencial y si nosotros más o menos nos ajustamos a lo que hemos visto usualmente, que las ecuaciones de movimiento son, desde el punto de vista de la mecánica newtoniana, equivale a pensar que es fuerza igual a masa por aceleración, que al final la ecuación de movimiento se traducen en eso. Esto sería como una densidad de fuerza igual a una densidad de masa por una densidad de aceleración, por llamarlo de cierta manera. Esto que está acá es equivalente a una fuerza que es proporcional a la distancia. Y eso sería como una fuerza que ejerce un resorte, que depende de cuán grande es esa fuerza, o sea, cuán desplazado estoy con respecto al punto de equilibrio del resorte. Se hace más grande, linealmente más grande, y si me voy para el otro lado, cambia de signo y apunta hacia el otro lado. Entonces, como una fuerza de restauración. Entonces, en este sentido, lo que estamos viendo en esta ecuación es que, aparte de los términos que serían similares a lo de la cuerda, tenemos como que nuestra cuerda aparte tuviera muchos resortitos amarrados con una cierta constante K de resorte y que dependen de la distancia perturbada hacia arriba o hacia abajo dependiendo de dónde se encuentre la cuerda. Entonces digamos que esta es una cuerda doblemente complicada, una cuerda que es cuerda porque tiene tensión y aparte alguien le colgó muchos resortitos para obligarla a estar su punto de reposo. Ya, entonces por eso le llamamos una ecuación general de cuerda, porque con esto vamos a simular todo. Muy bien. Entonces, el método, al igual que con la ecuación de onda, y esta es la ecuación, o la ecuación de la cuerda en este caso, pero con la ecuación general de la cuerda, el método por excelencia para tratar de resolver nuestro problema es el método de separación de variables.
Y al igual que antes, en el método de separación de variables, suponemos que la solución se puede descomponer con una parte espacial y una parte temporal, donde si yo lo hago actuar sobre nuestra ecuación diferencial de cuerda, vamos a sacar todas ecuaciones diferenciales ordinarias. La que depende del tiempo, que es exactamente igual a la que nosotros obteníamos de la cuerda general, de la cuerda normal, perdón, de la cuerda sin ese término de restitución, que nos dice que las segundas temporales de la parte temporal, se transforman en menos omega cuadrado z de t, pero la parte espacial se transforma completamente en algo que no hemos visto en el curso. O sea, si simplemente de aplicar la condición de separación, el método de separación de variables a nuestra ecuación diferencial, tenemos esta que se mantiene igual a lo que teníamos, mientras que la parte espacial, que básicamente va a estar relacionado con este término, que está acá, que sale con el ρ, el término de u, que está acá, que aparece aquí ahora, que esto es nuevo, esto no lo teníamos, anteriormente para nosotros era cero. Y el término que estaba relacionado con la parte temporal, que en este caso es un omega cuadrado sigma x rho de x. ¿Ya? Y esta ecuación diferencial que está acá va a ser nuestra ecuación diferencial general, con la cual nosotros vamos a poder deducir muchas de las soluciones que ya se conocen, como las ecuaciones de Bessel, pero también vamos a poder explorar otro tipo de fenómenos. Digamos que esta ecuación diferencial, si es que no fuera por esto, si no tiene ese término v y tau fuese constante, tendríamos las soluciones típicas de seno y coseno de toda la vida, que era la ecuación de la recta que habíamos visto antes. Eh, por otro lado, si... Bueno, ahí lo vamos a ver con calma. Por otro lado, si nosotros consideramos solamente la parte temporal, que es esta que está acá, no va a tener ninguna diferencia al caso anterior, sino que nos van a dar soluciones trigonométricas, mientras omega cuadrado sea mayor que cero, ya que eso no cambia nada. Omega cuadrado siempre va a ser un valor, pero la solución para la parte espacial es la que se vuelve interesante per se, en el caso de una cuerda general. Digamos, esta ecuación que está acá, la que tenemos aquí, con un omega cuadrado mayor que cero, para que tenga sentido las soluciones oscilatorias de nuestro problema, se le va a conocer en la jerga matemática como la ecuación de Sturm-Liouville. Y es la que le acabo de mostrar, que es la parte espacial de nuestra ecuación, que depende de una función tau de x, que depende de una función v de x y que depende de la función sigma de x, en el caso general. Hay todo un área de matemáticas que se encarga de estudiar la teoría de Sturm-Liouville para encontrar sus propiedades, sus soluciones y métodos para poder resolverlas. Porque cuando los casos bonitos, que son cuando tau es constante, v es cero y sigma es constante, y conocemos su solución. Si sigma es constante, v es cero, o sea, este término no existe, y tau sigue la forma, creo que uno menos x cuadrado, obtenemos la ecuación de Bessel. Y esa ecuación de Bessel es lo que resulta, por ejemplo, cuando ustedes tienen el problema 3 de la tarea que tienen que sacar ahora, es cuando tiene una cuerda colgando, la tensión de la cuerda va incrementándose a medida que, o sea, parte con el máximo de tensión y se va reduciendo hasta llegar al extremo inferior de la cuerda. Ese perfil de tensión les va a permitir describir esto como una ecuación de Bessel y resolver el problema. Pero cuando el v que está aquí presente, este es constante y este es constante, ya no tiene una solución en funciones especiales. Ya se nos complicó el problema. A pesar de que v sea constante, ya nos complica la existencia solamente que existe este término. Entonces, la pregunta es, y por eso también existe gente dedicada a entender la ecuación diferencial de Sturm-Liouville, pero ¿cómo nosotros podemos enfrentarnos a resolver la ecuación de Sturm-Liouville, que es el problema del millón? Y entonces, primero que nada, tenemos que poner algunas condiciones para poder tratar de acercarnos a resolver la ecuación de Sturm-Liouville, lo que intentando.
Primero que nada, siempre necesitamos que las densidades sean mayores que cero, porque necesitamos que nuestra ecuación, si está basado en un contexto físico, las densidades no pueden ser negativas. Las tensiones también mayores que cero y que estemos en un rango definido. Y en base a eso, también necesitamos entender cómo las condiciones de borde, las condiciones de contorno, afectan a nuestra solución. En este caso tenemos las condiciones que son las de Dirichlet, que son las condiciones con borde fijo, donde, por ejemplo, en el caso de la cuerda, queríamos que la densidad en cero, o sea, la densidad, la función en cero y la función en L valiesen cero, que son las condiciones de Dirichlet, que son las de extremos fijos, un tipo de soluciones de condiciones de borde. Después tenemos las que se llaman borde natural, que eso quiere decir que la tensión por la derivada de la función no es de cero, o que se conocen también como las soluciones de Neumann. Estas nos quieren decir que la, por ejemplo, si eso es cero, quiere decir, y si tau fuese constante, quiere decir que nuestra cuerda en este punto da lo mismo cuánto valga su posición en vertical, pero sí tiene que llegar con derivada igual a cero. Eso básicamente podría ser el problema de una cuerda, digamos, pongamos que una cuerda que tiene el extremo fijo, y en su borde hay aquí un palito con una argolla, y esta cuerda siempre que tiene que estar tiene que llegar plana hacia la argolla y la argolla puede subir y bajar. Básicamente ese sería una cuerda con una condición de borde natural. ¿Dónde aparecen estas condiciones de borde natural? Ustedes la han visto en electromagnetismo. Cuando hacen las conexiones entre dos sistemas, por ejemplo, un medio dieléctrico con otro medio dieléctrico, para establecer las continuidades del campo magnético, o sea, del potencial eléctrico, y aparte que el campo eléctrico tiene que tener un salto, necesitan implementar condiciones de este estilo sobre la derivada del potencial. Imagínense que ese ρ sería el potencial eléctrico. Aquí yo le estoy calculando la derivada normal del potencial y eso me estaría diciendo el campo eléctrico, cómo se comporta en la interfaz entre dos materiales. Por otro lado, tenemos condiciones de borde generales, que es una combinación del extremo fijo con las condiciones naturales, y podríamos también tener condiciones de borde periódicas, donde podría ser un problema entretenido, pero no se lo voy a preguntar, que imagínense que tienen un anillo, bueno, no un anillo, ese es el anillo ideal, y ustedes tienen una cuerda que se mueve por sobre esa circunferencia, pero tiene que cumplir condiciones periódicas, que son las mismas condiciones necesarias cuando alguien quiere resolver encontrarlos a primer orden, cuando se quería encontrar los radios de los orbitales en un electrón. Uno quería que la función de onda del electrón cumpliese condiciones de borde periódica para que tuviera sentido las distintas perturbaciones, o sea, los distintos modos normales de la solución de la ecuación de Schrödinger. Entonces, en ese sentido, las condiciones de borde son súper importantes, si no es que al mismo nivel de importancia que la ecuación diferencial que queremos resolver. Cómo se combinan ambas cosas nos van a dar en soluciones que tengan sentido físico. Ahora bien, en la teoría de Sturluville no es solamente para medios continuos, tiene aplicaciones en otros campos de la física, aparte del que recién nombré electromagnetismo, por ejemplo, los casos muy triviales donde tenemos una densidad constante, una tensión constante y, por ejemplo, la fuerza de restitución la parametrizamos proporcional a la densidad, nosotros nuestra ecuación de Sturm-Liouville quedaría de esta forma: menos tau, la segunda derivada de rho con respecto a x, más mu sigma rho, omega cuadrado rho sigma. Si asumimos que la solución tiene una forma de onda plana compleja, nosotros obtendríamos que la relación de dispersión, o sea, la relación que hay entre omega cuadrado y k cuadrado, no es directamente una igual a la otra, sino que aparece un término que depende de la fuerza de restitución, o sea, esta fuerza proporcional al resortito que anda dando vuelta. Y esto nosotros lo hemos visto en otros contextos de otras áreas, por ejemplo, con la relación de dispersión que ocurre en relatividad especial. O sea, básicamente cuando uno estudia relatividad especial y tiene las partículas que cumplen que su energía al cuadrado es igual a su momentum al cuadrado más la masa al cuadrado,
nosotros lo podríamos pensar en el contexto de un medio continuo, que la masa está relacionada con esta fuerza de restitución, que rompe la relación entre eh, frecuencia y número de onda. Entonces, que entra de nuevo con las interpretaciones, por lo menos aquí comentando para la gente que ha visto cursos de partículas o términos relacionados, el término de masa, ya sea del contexto relativista, pero el término de masa en general, se puede interpretar de muchas maneras. En el caso de los que han visto el potencial rompimiento espontáneo de simetría con el potencial de Higgs, el término de masa a veces se trata de explicar como el término de roce que tiene una partícula, un campo, al moverse sobre el campo de Higgs. Acá en este caso no es el roce, pero se podría pensar que en realidad el término de masa de una partícula está relacionado con esta fuerza de restitución. O sea, yo tengo mi medio continuo, que sería el campo de la partícula, y el hecho de que quiera volver a estar quieto, y esa fuerza de restitución, en un caso es proporcional a mu, a los resortes, y en el otro caso es proporcional a la masa. O sea, uno puede empezar a encontrar relaciones entre una y la otra. Pero independiente de esto, independiente de la posible relación que uno lo podría hacer un estudio análogo con relatividad especial o con la relación de dispersión que aparece en el caso de relatividad especial, lo que sí podemos sacar a buena y primera es que como omega cuadrado tiene que ser mayor que cero, eso obliga a una relación entre, o que el número de onda puede ser cero, obliga a que, sea como sea, nuestro sistema va a tener una frecuencia mínima, que va a ser igual a al término de restitución. Eso quiere decir que si yo tengo un sistema con un resorte, por mucho que quiera intentar a sacar un modo fundamental o un modo, una frecuencia muy baja, nuestro sistema no va a poder responder a frecuencias más bajas que un cierto, que sean más bajas que la fuerza de restitución. O sea, per se una cuerda con resortitos no va a poder vibrar en todas las frecuencias que queramos mientras satisfagan las condiciones de borde, porque va a haber un límite inferior, que sería el estado de mínima energía. En el caso de relatividad, el estado de mínima energía sería directamente la masa en reposo. En este caso sería la frecuencia la mínima frecuencia estaría relacionada con la restitución. Entonces ahí uno empieza como a tratar de relacionar muchos campos de la física, porque estos términos aparecen, en este caso aparece una fuerza de restitución, en este caso aparece como una masa, en el caso de la onda electromagnética, si es que están en un medio dieléctrico, también aparecen términos que se asemejan a eso, que la relación de dispersión se rompe, dependiendo del tipo de escenario en el cual uno esté tratando la ecuación de Sturluville, que es la que está detrás de todo esto. Esto sale solamente de la teoría de Sturluville. Muy bien. Pero ahora, ¿cómo resolvemos la ecuación de Sturluville? La ecuación de Sturluville es súper complicada de resolver, pero eso no quita que no podamos aplicar las técnicas que ya vimos en el curso. Por ejemplo, el principio variacional. El principio variacional es súper entretenido porque lo pueden aplicar no solamente al caso de las ecuaciones de Euler-Lagrange para encontrar la ecuación de movimiento, pero sí para estimar autovalores de sistemas de ecuaciones diferenciales que quieran resolver ustedes. Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo que sale un poco sacado de la manga, en el sentido que consideremos este siguiente funcional. Un funcional que se llama omega cuadrado, y ese funcional depende de una función ρ. Esa función ρ, la gracia es que el funcional se define como la integral de tau de x, la segunda la derivada de ρ al cuadrado, más eh, v por rho cuadrado, todo eso integrado en dx, partido por un medio de sigma rho cuadrado v de x. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Es básicamente es la ecuación que se parece a la de Sturluville, pero dentro de nuestras integrales. De hecho, a grosso modo, esto que está acá tiene pinta como de la densidad lagrangiana en ciertos aspectos. Y lo que está abajo está relacionado también como con partes de la densidad lagrangiana. ¿Ya? Pero lo importante es que vamos a ver aquí que vamos a encontrar algo bonito con este funcional que está el omega cuadrado. Definiéndolo, por ejemplo, que la integral de arriba le llamamos I1 y la integral de abajo le llamamos I2.
nosotros podemos ver qué pasa si hacemos variaciones sobre este funcional y cómo eso nos va a entregar información sobre la ecuación de Sturlubell. Entonces, si nosotros hacemos la variación de omega cuadrado, de esta función que está acá, básicamente tenemos que hacer eh, regla de la variación de la multiplicación de dos objetos, o sea, si omega, esto, estamos haciendo esa variación, y eso es la variación de I1 y 2 equivale a hacer la variación de I1 por I2 más la variación I1 por la variación de uno partido por I2, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso en principio nos va a llevar eh, a esto que está acá. Esto sale básicamente porque esto sale porque eh, claro, porque es proporcional al omega. Acá tenemos que aplicar la ecuación de Sturlubell, que está acá, uh, en una de las variaciones. O sea, aquí tenemos, este es el término que está dentro, básicamente, por acá, y de aquí nos va a salir ese omega cuadrado. Ya, entonces, ¿qué importante tenemos eso? Primero que nada, que la variación de I2 que tenemos acá, que es la integral, que es la variación de este término que está acá adentro, que básicamente va a afectar a la variación de ρ. O sea, por eso, imagínense que I2 es un medio de la integral de sigma ρ cuadrado de x. Y si yo hago la variación de esta, equivale a hacer la variación de eh, con respecto a la función ρ, porque con eso está variando. O sea, digamos que de omega cuadrado es de omega por ρ de ρ. ¿Ya? Eso es una cosa importante, que eso no sé si se acordaban de cuando uno hace el método variacional. Hacemos las derivadas parciales con respecto a cada uno de los parámetros que varían. Sigma no varía. Entonces, básicamente, cuando hacemos la variación de I2, estamos básicamente haciendo una derivada con respecto a ρ. Entonces, es básicamente hacer la derivada de esto, de la integral de sigma ρ cuadrado con respecto a ρ cuadrado, o sea, con respecto a ρ, por la variación de ρ. Entonces, la derivada de esto me tira un ρ, solamente el 2 se cancela con el medio, y por eso nos queda que la variación de I2 es la integral de sigma ρ de x por la variación de ρ integrado en dx. Ya, eso simplemente va a explicar ese término. Ahora, la variación de I1 es un poquito más complicado porque tenemos que hacer I1 depende de las derivadas de ρ. O sea, depende de ρ' y depende de ρ. O sea, si nosotros hacemos la variación de I1, tenemos que hacer la derivada de lo que esté con respecto a I' por la variación de I' más la variación, la derivada parcial con respecto a ρ por la variación de ρ, de lo que está acá adentro. I1, I1. ¿Ya? Eso va a implicar que el primer término es la derivada parcial con respecto a ρ', que en este término nosotros aquí tenemos ρ' al cuadrado. Entonces aquí nos queda ρ' por la variación, la derivada de ρ', por la derivada de la variación de ρ, perdón, por eso queda la derivada de x con respecto a ρ'. Y el segundo término nos queda igual que el de acá, básicamente, pero en vez de sigma, aquí aparece v. Que lo interesante de esto es que, al igual que pasó en su momento con la ecuación de Euler-Lagrange, nosotros podemos integrar por partes, y eso significa que podemos reordenar este primer término como la derivada, como una derivada total en función de x, de tal manera que este término va a ser, el término que sale fuera va a ser simplemente cero, al igual que pasaba con la ecuación de Euler-Lagrange. O sea, digamos que ese término que está ahí, el tau, nosotros digamos que ahí tenemos un término que es tau
rho prima por la derivada de x de la variación de rho prima, no, pero la variación de eso que está ahí, esto que está acá yo lo podría pensar como el término, eh, imagínense que yo hago la derivada de x de rho prima por de rho, y esto por un lado me va a quedar rho 2 prima por de rho más rho prima por la derivada de rho prima. Este término que está acá es lo que está ahí, básicamente, sin ese rho prima. Eso que está ahí es lo que está acá. Entonces, este término de la integral yo lo puedo reemplazar por la derivada total, ese término que estaba ahí, menos el de 2 primas por rho prima. Y como esto lo estoy integrando en dx, y es una derivada total, me queda lo de adentro evaluado en los extremos. Y en los extremos, siempre en el método variacional, los extremos, las variaciones evaluadas en los extremos valen cero, porque los extremos están fijos, y por eso ese término no implica, no contribuye a la variación total. Entonces, básicamente lo que estamos obteniendo es esto que está acá, que la variación de I1 es menos la derivada en X, tau de X, de rho de X, por la variación de rho, más V, rho, la variación de rho, todo es integrado en X. Ya. Eso nos está entregando una cosa muy entretenida porque si factorizamos rho de X, estamos obteniendo algo que se parece a la ecuación de Sturlubin. ¿Dónde está la ecuación de Sturlubin? Acá. Si se dan cuenta, aquí tenemos menos la derivada tau rho de X más omega de X. Ese es el término que tenemos arriba de nuestra integral. ¿Dónde está? Si simplemente factorizo el rho de X fuera. ¿Eso qué va a implicar? Dos cosas. Que por un lado, cuando yo les comentaba que esta variación de rho de X tiene esta pinta, eso va a implicar que la variación de I1 menos omega cuadrado, la variación de I2 igual a cero, ya que queremos, siempre el método variacional queremos que la variación sea igual a cero, sea nula, va a implicar que la integral de todo este término por las variaciones de rho tiene integrado en dx nos va a dar cero. Entonces, como las variaciones de rho son arbitrarias, al igual que pasaba con con el principio de Hamilton, implica que lo que está acá adentro tiene que ser cero. Y lo que está dentro es la ecuación de Sturlubin. O sea, básicamente lo que hemos hecho en este caso es que hemos encontrado, por un lado, o sea, anteriormente sabemos partir desde un lagrangiano y llegar a la ecuación de Sturlubin, pero ahora estamos encontrando otro funcional que como resultado del método variacional nos da la ecuación de Sturlubin. ¿Qué implica eso? Que nosotros vamos a poder encontrar soluciones o tratar de aproximar soluciones utilizando el método variacional. O sea, yo sé que si quiero resolver el Sturlubin necesito encontrar ρ, pero el problema de ρ que es difícil de encontrar, de resolver. La ecuación diferencial aquí, esto podría ser horrible de resolverla, tal vez usando un método numérico, pero el método numérico lamentablemente va a ser difícil de encontrar si es que no sabemos cuánto vale el autovalor para poder encontrar el ρ, el autovector asociado, la autofunción asociado a un omega. Entonces nos queda o asumir una solución o un método numérico y tratar de usar métodos discretos para construir una matriz y encontrar los autovalores, etcétera, etcétera. Pero sea como sea, lo vamos a tener que hacer con una resolución finita. Del punto de vista numérico, no va a ser una resolución tan ideal como el método analítico. Pero eso no nos va a impedir tratar de resolver esta ecuación con otros métodos. Entonces, imagínense que este es el método que a veces se usa eh, ¿en qué se usa? Se usa en óptica, se usa en mecánica cuántica, cuando tenemos potenciales que no tienen solución analítica, como el método WKB, que vamos a aproximarlo con distintos potenciales conocidos, de tal manera a acercarnos. Pero, ¿qué pasa si tenemos un problema que usualmente a veces en el método WKB simplemente queremos ver cómo se propaga una onda? No sé, tenemos un potencial de repente que es así
y lo que hace es como, bueno, vamos a tomar infinitos potenciales, pozos potenciales y vamos a ver cómo ocurre la transmisión y la reflexión, etcétera, etcétera, para ver qué pasa acá. Pero ¿qué pasaría si nosotros queremos resolver el problema de un pozo infinito que no es ni armónico ni infinito así, sino que tiene una forma, no sé, distintas formas de ese estilo? ¿Cómo yo podría encontrar el mínimo o el estado base de nuestro sistema cuántico? Entonces, estos son métodos que se utilizan de este estilo. Entonces, imaginemos que nosotros conocemos el funcional que le acabo de definir. Ustedes me dan ρ y yo lo que hago, bueno, ustedes me dan ρ suponiendo cuánto valen tau, v y sigma, porque esos son parámetros físicos de nuestro problema. Ustedes me dan ρ y yo lo que hago, lo derivo dos veces, lo derivo una vez, lo pongo al cuadrado, lo pongo al cuadrado aquí, lo pongo al cuadrado y hago las distintas integrales y yo sé cuánto vale omega como un valor, omega cuadrado como un número. Y ese omega cuadrado no quiere decir que es la frecuencia, pero es el valor que me entrega. Yo voy cambiando los ρ y me va entregando distintos valores de omega cuadrado. Eventualmente, si intento bien, puedo encontrar el omega cuadrado más pequeño que sea posible encontrar para las distintas funciones ρ. De tal manera que yo me puedo tratar de acercar al estado base, al autovalor más pequeño, si es que yo combino distintas funciones de ρ. O sea, esa es como la moraleja que vamos a ir desarrollando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que omega cuadrado va a corresponder al mínimo posible valor de omega cuadrado si es que estoy en el caso ideal. O sea, si yo soy capaz de resolver, encontrar el primer autovalor, el primer autoestado, perdón, la autofunción de mi sistema de mi ecuación de Sturluville, si yo la evalúo en mi funcional, me va a entregar el omega cuadrado de ese autovalor, de esa autofunción, que como es el mínimo, tiene que ser el valor más pequeño. Entonces, lo que yo puedo hacer es que cualquier función ρ de prueba que tire me debería dar un valor más grande de omega cuadrado. Porque si este es el mínimo, este es el ground state del sistema, cualquier otra función que pruebe me debería dar un omega cuadrado más grande. Pero si empiezo poco a poco a acercarme al mínimo, lo voy a poder construir. Y ahí voy a construir mi primera autofunción. Y una vez que conozco la primera autofunción, puedo buscar funciones que sean ortogonales a ella y empezar a escanear, por decirlo así, el espacio de funciones para tratar de construir mi espectro. Entonces, por ejemplo, si yo sé que eso es así, y esto es un método que idealmente se hace numérico, pero aquí se lo estoy explicando medio analítico para explicar lo que, o sea, para que me entiendan cómo es el procedimiento. Entonces, si yo tengo esto que es así, entonces, por ejemplo, si yo tengo una función de prueba, ρ de x me va a dar un omega de x cuadrado. Ahora bien, si yo ya sé que esa función eh, la voy a poder descomponer en base a otras funciones que sean ortogonales a ella, yo le voy a poder extraer ese pedacito. O sea, digamos, yo tengo un espacio de tres dimensiones, para hacer la explicación más fácil. Tengo un espacio de tres dimensiones, pero yo no sé cuál es la base de ese vector de tres dimensiones porque, o idealmente, nosotros usamos la base cartesiana porque tenemos que el producto punto se define en base a la matriz de identidad. Pero si la matriz de identidad no fuese o sea, que la matriz que nos define el producto punto no fuese la matriz de identidad, fuese otra que tiene los valores distintos, no necesariamente sea 1 1 1 puede ser 1 1 5 3 por ejemplo, ya nuestra base ortogonal cartesiana no funciona como base de ese espacio, porque ya no sería, por decirlo así, esto es una de las explicaciones más. Imagínense que yo tengo, O uno puede construir. es que ese es el asunto, yo imagino que esta es mi base ortogonal, la cartesiana. Yo sé que la cartesiana tengo que i.j igual 0, i.i 1, j.j 1, ¿ya? Pero esto vale solamente porque los vectores o el producto punto entre A, bueno, le puse un paréntesis, A punto B es básicamente A traspuesto por la matriz de identidad por B. Lo que yo defino ortogonal es con respecto a lo que se conoce como la métrica.
Entonces, por ejemplo, si yo tuviese una identidad que fuese 1, 2, 0, 0, estos vectores ya pierden la ortogonalidad, o sea, pierden esta parte, que sean perpendiculares. O sea, van a ser, son perpendiculares desde el punto de vista cartesiano para la métrica que es la identidad, pero no son ortogonales para esta métrica. Entonces, el gran problema es que las funciones que nosotros, cuando estábamos hablando de nuestra base de funciones, aquí al inicio, nosotros la relación de ortonormalidad depende de esa métrica, que aquí la pasamos desapercibido, pero es la densidad. O la matriz de masa cuando estamos viendo pequeñas oscilaciones. Entonces, si esa función sigma no es igual a la sigma que estamos buscando, estamos juntando bases autofunciones de un sistema tratando de meterlo en autofunciones del otro sistema. Y ahí quedamos en un problema de que no va a caber, es como el zapato de la Cenicienta. No todos los pies son capaces de entrar en ese zapato, por decirlo así, en el zapato de cristal. Ya, entonces, lo que vamos a, y aquí justo lo vamos a dejar para la clase siguiente, que es el método se me olvidó el nombre, de Reid-Ritz, que es cómo podemos aproximar. Básicamente, si yo tengo una función y le puedo calcular su valor de omega cuadrado, que no necesariamente el autovalor, simplemente yo estoy tratando de aproximar, lo que voy a tratar de hacer es a mi función, yo la voy a aproximar por lo que yo conozco, esto es teoría de perturbación, y la voy a expandir en una dirección que es ortogonal. Simplemente porque yo sé que en esta dirección, no importa si la hago más grande o más pequeña, el valor de la función, no gano nada. Yo siempre me voy a tener que salir de la zona de confort de las funciones e irme en las dimensiones ortogonales. Y para eso me voy a tener que basar en esas funciones ρj que sí van a ser una base de funciones conocidas. Y es el método de Rayleigh-Ritz. O sea, por decirlo, acordándome como de las funciones. Yo sé que, no sé, en el caso ideal, mi base de vectores tiene esa pinta. Estos serían el I0 y el J0 para la matriz esa que le llamamos cero. Eso es lo que yo debería encontrar. Pero yo no la puedo, debido a la estructura, imagínense que es un problema complicado que yo no sé encontrar estos vectores, pero yo conozco estos de acá. Entonces lo que puedo hacer es tomar un vector aleatorio de aquí, ver qué puedo aprender simplemente en esta dirección y después tratar de irme ortogonal con respecto a una base que conozco. Y poco a poco empezar a acercarme a estos vectores oficiales, que son los que yo quiero encontrar. Y eso se conoce como el método de Rayleigh-Ritz. No sé si lo vieron en el curso de programación, si Johan se los va a pasar, pero es un método que se hace computacionalmente de forma iterativa y así uno puede resolver problemas que son complicados analíticamente. Pero se hace con teoría de perturbaciones y eso lo vamos a ver en la clase del jueves. Eso. Muy bien. No sé si